Libro de Jacer. Capítulo 64. Israel derrota a Edom en Egipto. Y Balaam el hijo de Beor estaba en ese tiempo con Angeas en la batalla, y cuando él vio que Sefo prevaleció sobre Angeas, él huyó y vino a Kittim. Y Sefo y los hijos de Kittim lo recibieron con gran honor, pues Sefo conocía la sabiduría de Balaam, y Sefo le dio a Balaam muchos regalos y él permaneció con él. Y cuando Sefo regresó de la guerra, él ordenó que los hijos de Kittim fueran numerados quienes habían ido a la batalla con él, y he aquí que ninguno faltaba. Y Sefo se regocijó con esta cosa, y él renovó su reinado, y dio una fiesta para todos sus súbditos. Pero Sefo no se acordó de Yahweh y no consideró que Yahweh lo había ayudado en la batalla, y que él lo había liberado a él y su pueblo de la mano del rey de África, y aún caminó en las sendas de los hijos de Kittim, y las sendas perversas de los hijos de Esaú, sirviendo otros dioses que sus hermanos los hijos de Esaú le habían enseñado. Por tanto, es dicho, del perverso sale perversidad. Y Sefo reinó sobre todos los hijos de Kittim en seguridad, pero no conoció a Yahweh quien lo había liberado y a todo su pueblo de la mano del rey de África, y las tropas de África no vinieron más a Kittim para saquear, como de costumbre, porque ellos conocían del poder de Sefo quien los había golpeado a todos ellos con el filo de la espada, así que Angeas tenía miedo de Sefo el hijo de Elifaz, y de los hijos de Kittim todos los días. En el tiempo que Sefo regresó de la guerra, y cuando Sefo vio cómo él prevaleció sobre la gente de África y los había golpeado en batalla con el filo de la espada, entonces Sefo aconsejó con los hijos de Kittim ir a pelear en Egipto con los hijos de Jacob y con Faraón rey de Egipto. Porque Sefo oyó que los hombres poderosos de Egipto estaban muertos, y que José y sus hermanos los hijos de Jacob estaban todos muertos, y que todos los hijos de Israel permanecían en Egipto. Y Sefo consideró pelear contra ellos y todo Egipto para vengar la causa de sus hermanos los hijos de Esaú, a quienes José con sus hermanos y todo Egipto habían golpeado en la tierra de Canaán, cuando ellos fueron a sepultar a Jacob en Hebrón. Y Sefo envió mensajeros a Hadad hijo de Bedad rey de Edom y a todos sus hermanos los hijos de Esaú, diciendo, ¿no dijeron ustedes que no pelearían contra el rey de África porque es miembro de su pacto? He aquí que yo peleé contra él y lo golpeé y a toda su gente. Ahora, por lo tanto, yo he resuelto pelear contra Egipto y los hijos de Jacob quienes están allí. Y me vengaré de ellos por lo que José, sus hermanos y sus padres nos hicieron en la tierra de Canaán cuando ellos subieron a sepultar a su padre en Hebrón. Ahora, entonces, si ustedes están dispuestos en venir a asistirme en pelear contra ellos y Egipto, entonces nosotros vengaremos la causa de nuestros hermanos. Y los hijos de Esaú escucharon a las palabras de Sefo, y los hijos de Esaú se reunieron juntos, un gran pueblo, y ellos fueron a asistir a Sefo y a los hijos de Kittim en la batalla. Y Sefo envió a todos los hijos del este y a los hijos de Ismael palabras como esas, y ellos se reunieron y vinieron a asistir a Sefo y los hijos de Kittim en su guerra sobre Egipto. Y todos estos reyes, los hijos del este, todos los hijos de Ismael, y Sefo el rey de Kittim salieron y desplegaron sus tropas en Hebrón. Y el campamento era muy grande, extendiéndose en distancia de una jornada de 3 días, un pueblo numeroso como la arena en la costa del mar cual no se puede contar. Y todos esos reyes y sus ejércitos descendieron contra Egipto en batalla, y acamparon juntos en el valle de Petrus. Y todo Egipto oyó el reporte y ellos también se reunieron juntos, toda la gente de la tierra de Egipto, y todas las ciudades pertenecientes a Egipto, alrededor de 300,000 hombres. Y los hombres de Egipto también enviaron a los hijos de Israel que estaban en aquellos días en la tierra de Gosén, que vinieran a ellos para poder pelear contra esos reyes. Y todos los hombres de Israel se reunieron y fueron cerca de 150 hombres, y ellos fueron a la batalla para asistir a los egipcios. Y los hombres de Israel y de Egipto salieron, 150 hombres de Israel y 300,000 hombres de Egipto, y fueron hacia adelante a aquellos reyes para la batalla y se estacionaron en la tierra de Gosén opuesto a Petrus. Y todos los egipcios no creían que los hijos de Israel fueran juntos con ellos en sus campamentos para la guerra, porque todos los egipcios dijeron, quizás los hijos de Israel nos entregarán en las manos de los hijos de Esaú e Ismael porque ellos son hermanos. Y todos los egipcios dijeron a los hijos de Israel, quédense ustedes aquí en su puesto y nosotros iremos a pelear contra los hijos de Esaú e Ismael, y si esos reyes prevalecen sobre nosotros,
Entonces ustedes vienen sobre ellos y nos asisten, y los hijos de Israel lo hicieron así. Y Sefo el hijo de Elifaz, el hijo de Esaú rey de Kittim, y Hadad el hijo de Bedad rey de Edom y todos sus campamentos, y todos los hijos del este y los hijos de Ismael. Un pueblo numeroso como arena, acamparon juntos en el valle de Petrus, opuesto a Tachpanhes. Y Balaam el hijo de Beor el sirio estaba en el campamento de Sefo, porque él había venido con los hijos de Kittim a la batalla, y Balaam era un hombre altamente honrado por Sefo y sus hombres. Y Sefo dijo a Balaam: trata por adivinación para que sepamos quién prevalecerá en la batalla, nosotros o los egipcios. Y Balaam se levantó y trató el arte de adivinación, y él era diestro en el conocimiento de ello, pero él fue confundido y el trabajo fue destruido en sus manos. Y él lo trató de nuevo, pero no tuvo éxito, y Balaam se desanimó y lo dejó, y no lo completó, porque era de Yahweh, para hacer que Sefo y sus hombres cayeran en las manos de los hijos de Israel, quienes habían confiado en Yahweh, el Todopoderoso de sus padres, en su guerra. Y Sefo y Hadad pusieron sus fuerzas en despliegue de batalla, y todos los egipcios fueron solos contra ellos, 300,000 hombres, y ni un hombre de Israel estaba con ellos. Y todos los egipcios pelearon contra esos reyes, opuesto a Petrus y Tachpanhes. Y la batalla fue severa contra los egipcios. Y todos los reyes fueron más fuertes que los egipcios en esa batalla, como 180 hombres de los egipcios cayeron ese día, y cerca de 30 hombres de las fuerzas de los reyes, y todos los hombres de Egipto huyeron delante de los reyes, así que los hijos de Esaú e Ismael persiguieron a los egipcios, continuando golpeándolos hasta el campamento de los hijos de Israel. Y todos los egipcios clamaron a los hijos de Israel, diciendo: apresúrense hacia nosotros y asístannos y sálvennos de las manos de Esaú, Ismael y los hijos de Kittim. Y los 150 hombres de los hijos de Israel corrieron de su estación hacia el campamento de esos reyes. Y los hijos de Israel clamaron a Yahweh su Dios para que los liberara. Y Yahweh escuchó a Israel, y Yahweh entregó a todos los hombres de los reyes en sus manos, y los hijos de Israel pelearon contra esos reyes, y los hijos de Israel golpearon alrededor de 4,000 hombres de los reyes. Y Yahweh echó una gran consternación en el campamento de esos reyes, así el temor a Israel estaba sobre ellos. Y todos los ejércitos de los reyes huyeron delante de los hijos de Israel, y los hijos de Israel los persiguieron y los siguieron golpeando hasta el borde de la tierra de Cus. Y los hijos de Israel mataron de ellos en el camino a 2,000 hombres más, pero de los hijos de Israel ni uno cayó. Y los egipcios vieron que los hijos de Israel habían peleado con tan pocos hombres contra los reyes, y que la batalla fue tan severa sobre ellos. Entonces todos los egipcios estaban temerosos por sus vidas a causa de la batalla intensa, y todo Egipto huyó, cada hombre escondiéndose de las fuerzas de despliegue, y ellos se escondieron en el camino y dejaron a los hijos de Israel peleando solos. Y los hijos de Israel infligieron un golpe terrible sobre los hombres de los reyes, y ellos regresaron después que los habían perseguido hasta el borde de la tierra de Cus. Y todo Israel conocía la cosa que los egipcios habían hecho a ellos, que ellos habían huido de la batalla, y los habían dejado para pelear solos. Así que los hijos de Israel también actuaron con astucia, y según ellos regresaban de la batalla, ellos encontraron algunos hombres de Egipto y allí mismo los golpearon. Y mientras los mataban ellos les dijeron estas palabras: por esta razón ustedes se fueron de nosotros, nos dejaron, nosotros que somos pocos hombres, para pelear contra esos reyes que tenían mucha gente para golpearnos. Para que ustedes, por ellos, libraran sus propias almas. Y de algunos que los israelitas encontraron en el camino, ellos los hijos de Israel hablaron uno al otro, diciendo: golpea, golpea, porque él es un ismaelita o un edomita, o uno de los hijos de Kittim, y se paraban sobre él y lo mataban, y ellos sabían que era un egipcio. Y los hijos de Israel hicieron esas cosas con astucia a los egipcios, porque los habían desertado en la batalla y habían huido de ellos. Y los hijos de Israel mataron de los egipcios de esta forma a 200 de Egipto en el camino. Y todos los hombres de Egipto vieron el mal que los hijos de Israel habían hecho a ellos, así que todo Egipto temió grandemente a los hijos de Israel, porque habían visto su gran poder, y ni un hombre de ellos había caído. Así que todos los hijos de Israel regresaron con gran alegría en su camino a Gosén, y el resto de Egipto regresó cada hombre a su lugar. Capítulo 65. Opresión de los egipcios contra Israel.
Y vino a suceder después de esas cosas que todos los consejeros de Faraón, rey de Egipto, y todos los ancianos de Egipto se reunieron y vinieron delante del rey y se inclinaron delante del rey, y ellos se sentaron delante de él. Y todos los consejeros y ancianos de Egipto hablaron con el rey, diciendo, He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más poderoso que nosotros, y tú sabes todo el mal que ellos nos hicieron a nosotros en el camino cuando regresábamos de la batalla. Y tú también has visto su fuerte poder, porque este poder es a ellos de sus padres, porque pocos se pararon frente a un pueblo numeroso como la arena, y los golpearon con el filo de la espada, y de ellos ni uno cayó, así que si ellos hubieran sido numerosos los habrían destruido totalmente. Ahora, por lo tanto, danos consejo en lo que hacer con ellos, hasta que gradualmente los destruyamos de entre nosotros, no sea que se hagan muy numerosos para nosotros en la tierra. Porque si los hijos de Israel aumentan en la tierra, serán un obstáculo para nosotros, y si una guerra fuera a tomar lugar, ellos con su gran poder se unirán al enemigo contra nosotros, y pelearán contra nosotros. Nos destruirán de la tierra y se irán. Así que el rey respondió a los ancianos de Egipto y les dijo, Este es el plan aconsejado para Israel, del cual no nos separaremos. He aquí en la tierra están Ramsés y Pitón, ciudades que no están fortificadas contra la batalla. Nos corresponde a ustedes y nosotros edificarlas y a fortificarlas. Ahora, por lo tanto, ustedes vayan y actúen con astucia hacia ellos, y proclamen una voz en Egipto y en Gosén, diciendo, Todos ustedes hombres de Egipto, Gosén, Petrous y todos sus habitantes. El rey nos ha ordenado edificar Pitón y Ramsés, y a fortificarlas para la batalla, quien entre ustedes en Egipto y de los hijos de Israel y de todos los habitantes de las otras ciudades están dispuestos a edificar con nosotros, cada uno tendrá sus jornales dados a él diariamente por la orden del rey, así que vayan y háganlo con astucia, y reúnanse y vengan a Pitón y Ramsés para edificar. Y mientras están edificando hagan una proclamación como esta que sea hecha en todo Egipto a la orden del rey. Y cuando algunos de los hijos de Israel vengan a edificar con ustedes, ustedes les darán sus jornales diariamente por unos pocos días. Y después que ellos estén edificando a su jornal diario, ustedes se quitan del trabajo uno a uno secretamente, después ustedes se levantan y se convierten en sus amos de obra y oficiales, y los dejarán que edifiquen sin jornales. Y si ellos rehúsan, los fuerzan con todo su poder para edificar. Y si ustedes hacen esto, será bueno para nosotros para fortalecer nuestra tierra contra los hijos de Israel, porque a causa de la fatiga del trabajo de edificar, los hijos de Israel disminuirán, porque ustedes los privarán de sus esposas día a día. Y todos los ancianos de Egipto oyeron el consejo del rey, y el consejo parecía bueno a los ojos de los sirvientes de Faraón y a los ojos de todos los egipcios, y ellos hicieron de acuerdo a la palabra del rey. Y todos los sirvientes salieron del rey y ellos ordenaron que una proclamación se hiciera en todo Egipto, en Tachpanhes y en Gosén, y en todas las ciudades que rodean a Egipto, diciendo, Ustedes han visto lo que los hijos de Esaú y los hijos de Ismael nos hicieron a nosotros, quienes vinieron a la guerra contra nosotros y quisieron destruirnos. Ahora, por lo tanto, el rey nos ha ordenado fortificar la tierra, edificar las ciudades de Pitón y Ramsés, y fortificarlas para la batalla. Para si ellos de nuevo vienen contra nosotros. Cualquiera de entre ustedes de todo Egipto y de entre los hijos de Israel que venga a edificar con nosotros, tendrá su jornal diario dado por el rey, como su orden es a nosotros. Y cuando Egipto y los hijos de Israel oyeron todo lo que los sirvientes de Faraón habían hablado, vinieron de entre los egipcios y de entre los hijos de Israel para edificar con los sirvientes de Faraón, Pitón y Ramsés, pero ninguno de los hijos de Leví vinieron con sus hermanos a edificar. Y todos los sirvientes de Faraón y sus príncipes vinieron al principio con engaño para edificar con todo Israel como jornaleros a jornal diario, y ellos dieron a Israel su jornal al principio. Y los sirvientes de Faraón edificaron con todo Israel, y fueron empleados en ese trabajo por un mes. Al final del mes todos los sirvientes de Faraón comenzaron a retirarse secretamente de la gente de Israel diariamente. E Israel siguió con el trabajo en ese tiempo, pero ellos recibían su jornal diario, porque algunos de los hombres de Egipto estaban haciendo el trabajo con los hijos de Israel en ese tiempo, por lo tanto, los egipcios dieron a Israel su jornal. En esos tiempos, para que ellos, los egipcios y sus compañeros recibieran su paga por su trabajo diario.
Al final de 1 año y 4 meses todos los egipcios se habían retirado de los hijos de Israel, así que los hijos de Israel fueron dejados solos en el trabajo. Y después que todos los egipcios se habían retirado de los hijos de Israel, ellos regresaron y se volvieron en opresores y oficiales sobre ellos, y algunos de ellos fueron puestos sobre los hijos de Israel como amos de obra, para recibir de ellos todo lo que ellos daban por su paga de su labor. Todos los egipcios lo hicieron a los hijos de Israel de esta forma día a día, para afligirlos en su trabajo. Y los hijos de Israel estaban solos en su labor. Y los egipcios se abstuvieron de dar paga a los hijos de Israel desde ese momento en adelante. Y cuando algunos de los hombres de Israel rehusaron trabajar por causa de que los jornales no se les estaban dando, entonces los exactores y los sirvientes de Faraón los oprimieron y los golpearon con duros golpes, y los hacían regresar a la fuerza, para laborar con sus hermanos. Así hacían todos los egipcios a los hijos de Israel todos los días. Y todos los hijos de Israel estaban grandemente atemorizados de los egipcios en este asunto, y todos los hijos de Israel regresaron y trabajaron solos sin paga. Y los hijos de Israel edificaron Pitón y Ramsés, y todos los hijos de Israel hicieron el trabajo. Algunos haciendo ladrillos y otros edificando, y los hijos de Israel edificaron y fortificaron toda la tierra de Egipto y sus muros, y los hijos de Israel estuvieron ocupados en este trabajo por años, hasta el tiempo que Yahweh se acordó de ellos y los sacó de la tierra de Egipto. Pero los hijos de Leví no estaban empleados en el trabajo con sus hermanos de Israel desde el principio hasta el día que salieron de Egipto. Porque todos los hijos de Leví sabían que los egipcios habían hablado esas palabras con engaño a los hijos de Israel, por lo tanto, los hijos de Leví se abstuvieron de ir a trabajar con sus hermanos. Y los egipcios no dirigieron su atención para hacer trabajar a los hijos de Leví después, porque no habían estado con sus hermanos al principio, por lo tanto, los egipcios los dejaron quietos. Y las manos de los hombres de Egipto estaban dirigidas con continua severidad contra los hijos de Israel en ese trabajo, y los egipcios hicieron que los hijos de Israel trabajaran con rigor. Y los egipcios amargaron las vidas de los hijos de Israel con trabajo gravoso, en mortero y ladrillos. Y también en todo tipo de trabajo en el campo. Y los hijos de Israel llamaron a Melol el rey de Egipto, mire, rey de Egipto, porque en sus días los egipcios habían amargado sus vidas con todo tipo de trabajo. Y todos los trabajos de los egipcios hacían que los hijos de Israel hicieran, lo extraían con rigor, para afligir a los hijos de Israel, pero mientras más los afligían, más ellos crecían y aumentaban, y los egipcios estaban irritados por causa de los hijos de Israel. Capítulo 66. Las parteras ignoran la orden de Faraón. En ese tiempo Hadad hijo de Bedad rey de Edom, murió, y Samla de Mesreca, del país de los hijos del este, reinó en su lugar. En el año 13 del reino de Faraón rey de Egipto, el cual era el año 125 desde que los hijos de Israel descendieron a Egipto, Samla reinó sobre Edom por 18 años. Y cuando él reinó, él reunió sus fuerzas para ir a pelear contra Sefo el hijo de Elifaz y los hijos de Kittim, porque ellos hicieron la guerra contra Angeas rey de África, y ellos destruyeron su ejército completo. Pero no se batió con él porque los hijos de Esaú se lo impidieron, diciendo, él era su hermano, así que Samla escuchó a la voz de los hijos de Esaú. Y se devolvió con todas sus fuerzas a la tierra de Edom, y no procedió a pelear con Sefo hijo de Elifaz. Y Faraón rey de Egipto oyó esta cosa, diciendo, Samla rey de Edom ha resuelto pelear contra los hijos de Kittim, y después él vendrá a pelear contra Egipto. Y cuando todos los egipcios oyeron este asunto, ellos aumentaron la labor sobre los hijos de Israel, no fuera que los israelitas hicieran a ellos lo que les hicieron en su guerra contra los hijos de Esaú en los días de Hadad. Así que los egipcios dijeron a los hijos de Israel, apresuren su trabajo, y terminen su tarea, y fortalezcan la tierra, no sea que los hijos de Esaú sus hermanos vengan a pelear contra nosotros. Porque por causa de ustedes ellos vienen contra nosotros. Y los hijos de Israel hicieron el trabajo de los hombres de Egipto día a día, y los egipcios afligían a los hijos de Israel para que disminuyeran en la tierra. Y los egipcios aumentaron la labor sobre los hijos de Israel, y también los hijos de Israel aumentaron y se multiplicaron, y todo Egipto estaba lleno de los hijos de Israel. Y en el año 125 de haber descendido Israel a Egipto, todos los egipcios vieron que su consejo no funcionaba contra Israel, sino que ellos aumentaban y crecían,
Y la tierra de Egipto y la tierra de Gosén estaban llenas de los hijos de Israel. Entonces todos los ancianos de Egipto y sus hombres sabios vinieron delante del rey. Y se inclinaron delante de él, y se sentaron delante de él. Y todos los ancianos de Egipto y los hombres sabios de allí dijeron al rey, que el rey viva para siempre, tú nos diste el consejo a nosotros, el consejo contra los hijos de Israel, y nosotros hicimos a ellos de acuerdo a la palabra del rey, pero en proporción al aumento de la labor, así ellos aumentan y crecen en la tierra, y he aquí que todo el país está lleno de ellos. Ahora por lo tanto, nuestro Señor y Rey, los ojos de Egipto están sobre ti para darle consejo con tu sabiduría, por la cual ellos puedan prevalecer sobre Israel y destruirlos o disminuirlos de la tierra. Y el rey les respondió a ellos, diciendo, ustedes den consejo en este asunto para que podamos saber lo que hacer a ellos. Y un oficial, uno de los consejeros del rey, cuyo nombre era Job, de Mesopotamia, en la tierra de Gus, respondió al rey, diciendo, si le complace al rey, que él oiga consejo de su sirviente, y el rey le dijo, habla. Y Job habló delante del rey, los príncipes, y delante de todos los ancianos de Egipto, diciendo, he aquí que el consejo del rey que él aconsejó antes con respecto a la labor de los hijos de Israel es bueno. Y tú no los debes remover de su labor nunca. Pero este es el consejo con el cual los puedes disminuir, si le parece bien al rey afligirlos. He aquí que nosotros hemos temido a la guerra por un largo tiempo, y nosotros dijimos, cuando Israel sea fructífero en la tierra, ellos nos echarán de la tierra si una guerra toma lugar. Si le complace al rey, que él dicte un decreto real, y que sea escrito en las leyes de Egipto cuales no serán revocadas, que todo niño varón nacido a los israelitas, su sangre sea echada a tierra. Y haciendo esto, cuando todos los varones de Israel hayan muerto, el mal de sus guerras cesará, que el rey lo haga así y que envíe por todas las parteras hebreas. Y les ordenes este asunto y que lo ejecuten, así la cosa complació al rey y los príncipes, y el rey hizo de acuerdo a la palabra de Job. Y el rey envió a llamar a las parteras hebreas de las cuales el nombre de una era Sifra y el nombre de la otra era Fua. Y las parteras vinieron delante del rey y se pararon en su presencia. Y el rey dijo a ellas, cuando ustedes hagan el oficio de parteras a las mujeres hebreas, y las vean sobre la banca, si es un varón, ustedes lo matan, pero si es una hembra, ella vivirá. Pero si ustedes no hacen esta cosa, yo las quemaré y a toda su casa con fuego. Pero las parteras temían al Todopoderoso y no escucharon al rey de Egipto ni hicieron de acuerdo a su palabra, y cuando la mujer hebrea daba a luz, la partera, ya fuera varón o hembra, hacía lo necesario para mantenerlos con vida. Así hicieron las parteras todos los días. Y esto fue dicho al rey, y él envió a llamar a las parteras y dijo a ellas, ¿por qué han hecho esta cosa y han salvado a los varones vivos? Y las parteras respondieron y hablaron juntas delante del rey, diciendo, que el rey no crea que las mujeres hebreas son como las mujeres de Egipto, porque los hijos de Israel son robustos y saludables, y ellas dan a luz antes de que la partera llegue, y en cuanto a nosotros tus sirvientas, ninguna mujer hebrea ha dado a luz sobre nosotros en muchos días, porque las mujeres hebreas son sus propias parteras, porque son robustas y saludables. Y Faraón oyó sus palabras y les creyó en este asunto, y las parteras salieron del rey, y el Todopoderoso trató bien con ellas, y el pueblo se multiplicó y aumentó en extremo. Capítulo 67. Faraón esclaviza a los israelitas. Había un hombre en la tierra de Egipto de la semilla de Leví, cuyo nombre era Emrem. El hijo de Keat, el hijo de Leví, el hijo de Israel. Y este hombre fue y tomó esposa, a saber, Jochebed la hija de Leví, la hermana de su padre, y ella era de 126 años y él vino a ella. Y la mujer fue preñada y dio a luz una hija, y ella la llamó Miriam, porque en esos días los egipcios habían amargado la vida de los hijos de Israel. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo y llamó su nombre Aarón. Porque en los días de su concepción Faraón comenzó a derramar la sangre de los niños varones de Israel. Y en esos días Sefo el hijo de Elifaz, el hijo de Esaú, rey de Kittim, murió, y Yaníes reinó en su lugar. Y el tiempo que Sefo reinó sobre los hijos de Kittim fue de 50 años, y él murió y fue sepultado en la ciudad de Nabna en la tierra de Kittim. Y Yaníes, uno de los hombres poderosos de la tierra de Kittim, reinó después de él, y reinó por 50 años.
Y fue después de la muerte del rey de Kitim que Balaam el hijo de Bie huyó de la tierra de Kitim, y él vino a Faraón rey de Egipto. Y Faraón lo recibió con gran honor porque había oído de su sabiduría, y le dio regalos y lo hizo consejero. Y lo engrandeció. Y Balaam vivió en Egipto en honor con los nobles del rey, y los nobles lo exaltaron, porque ellos codiciaban aprender su sabiduría. Y en el año 130 de haber descendido Israel a Egipto, Faraón soñó que él estaba sentado en su trono real, y él levantó sus ojos y vio a un hombre viejo parado delante de él, y había pesas en las manos del viejo, tales pesas como las usadas por los mercaderes. Y el viejo tomó las pesas y las colgó delante de Faraón. Y el viejo tomó a todos los ancianos de Egipto y a sus nobles y los grandes hombres, y él los ató a todos juntos y los puso en una pesa. Y tomó un corderito y los puso en la otra pesa, y el corderito tuvo preponderancia sobre todos ellos. Y Faraón estaba estupefacto al ver esta horrible visión, y porque el corderito habría tenido preponderancia sobre todos ellos, y Faraón se despertó y he aquí que era un sueño. Y Faraón se levantó temprano en la mañana y llamó a sus sirvientes y les relató el sueño, y los hombres estaban grandemente temerosos. Y el rey dijo a todos sus hombres sabios: por favor interpreten el sueño que soñé, para que yo pueda saber. Y Balaam el hijo de Beor respondió al rey y le dijo: esto no significa más que un gran mal que saltará contra Egipto en días postreros. Porque un hijo nacerá a Israel quien destruirá todo Egipto y a todos sus habitantes, y sacará a los israelitas de Egipto con una mano poderosa. Ahora, por lo tanto, oh rey, toma consejo sobre este asunto, para que tú puedas destruir la esperanza de los hijos de Israel y sus expectaciones, antes de que este mal se levante contra Egipto. Y el rey dijo a Balaam: ¿y qué haremos a Israel? Verdaderamente de cierta forma que aconsejamos al principio contra ellos, y no pudimos prevalecer sobre ellos. Ahora da tu consejo contra ellos por el cual podamos prevalecer sobre ellos. Y Balaam respondió al rey, diciendo: envía ahora y llama a tus 2 consejeros, y veremos cuál es su consejo sobre este asunto y después de eso tu sirviente hablará. Y el rey envió y llamó a sus 2 consejeros Ruel el Madianita y Job el Husita, y ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Y el rey dijo a ellos: he aquí que ustedes 2 han oído el sueño que yo soñé, y la interpretación de él, ahora, por lo tanto, den consejo en cuanto a lo que tiene que ser hecho con los hijos de Israel, por el cual podamos prevalecer sobre ellos, antes de que su mal salte contra nosotros. Y Ruel el Madianita respondió al rey y dijo: que el rey viva para siempre. Si parece bien al rey, que él desista de los hebreos y los deje, y no extiendas tu mano contra ellos. Porque estos son aquellos que Yahweh escogió en los tiempos antiguos, y los tomó como el pueblo de su herencia de entre todas las naciones de la tierra y de los reyes de la tierra, y quien extenderá su mano contra ellos con impunidad, de quien su Dios no se haya vengado. Ciertamente tú sabes que Abraham descendió a Egipto, Faraón, el anterior rey de Egipto. Y vio a Sara su esposa, y la tomó por esposa, porque Abraham dijo que ella era su hermana, porque tenía miedo no fuera que los hombres de Egipto lo mataran por causa de su esposa. Y cuando el rey de Egipto había tomado a Sara, entonces el Todopoderoso lo golpeó a él y su casa con pesadas plagas, hasta que él restauró a Abraham su esposa Sara, entonces fue sanado. Y Abimelec el Gerarita, rey de los filisteos, el Todopoderoso castigó por causa de Sara la esposa de Abraham, sellando toda matriz de humanos y animales. Y su Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y lo aterrorizó para que él restaurara a Abraham a Sara quien él había tomado, y después toda la gente de Girar fue castigada por causa de Sara. Y Abraham oró a su Dios por ellos, él le suplicó y él lo sanó. Y Abimelec temió a todo este mal que vino sobre él y su pueblo, y él regresó a Abraham su esposa Sara, y le dio a él con ella muchos regalos. También hizo lo mismo con Isaac cuando lo echó de Girar, y el Todopoderoso había hecho cosas maravillosas a él, y todos los manantiales de agua de Girar fueron secos, y sus árboles productivos no dieron fruto. Hasta que Abimelec de Girar, Ausat uno de sus amigos, y Pijol el capitán de su ejército fueron a él y se inclinaron delante de él a tierra. Y ellos le pidieron que suplicara por ellos, y él oró a Yahweh por ellos, y Yahweh oyó su súplica y fueron sanados. Jacob también, el hombre sencillo, fue liberado por medio de su integridad de la mano de su hermano Esaú, y de la mano de Labán el sirio el hermano de su madre,
quien había buscado su vida, asimismo de la mano de los reyes de Canaán que habían venido juntos contra él y sus hijos los destruyeron, y Yahvé los liberó de sus manos, y ellos se volvieron y los golpearon. ¿Y quién ha extendido su mano contra ellos con impunidad? Ciertamente Faraón, el anterior, el padre de tu padre, levantó a José el hijo de Jacob por encima de todos los príncipes de la tierra de Egipto, cuando él vio su sabiduría, porque con su sabiduría él rescató a todos los habitantes de la tierra de la hambruna. Después de lo cual él ordenó a Jacob y a sus hijos descender a Egipto, para que ellos por su virtud, la tierra de Egipto y la tierra de Gosén fueran liberadas de la hambruna. Ahora, por lo tanto, si parece bien a tus ojos, cesa de destruir a los hijos de Israel, y si no es tu voluntad que vivan en la tierra de Egipto, entonces, envíalos fuera de aquí, para que ellos puedan ir a la tierra de Canaán, la tierra donde sus padres se quedaron. Y cuando Faraón oyó las palabras de Yetro, él estaba muy furioso con él, así que él se levantó con vergüenza de la presencia del rey, y se fue a Madián su tierra, y se llevó el cetro de José con él. Y el rey dijo a Job el husita: ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu consejo respecto a los hebreos? Así que Job dijo al rey: He aquí que todos los habitantes de la tierra están bajo tu poder, que el rey haga lo que parezca bien a sus ojos. Y el rey dijo a Balaam: ¿Qué dices tú, Balaam? Habla tu palabra para que la podamos oír. Y Balaam dijo al rey: De todo lo que tú has aconsejado contra los hebreos, de todos serán liberados, y el rey no podrá prevalecer sobre ellos con ningún consejo. Porque si tú te imaginas que los vas a disminuir por fuego abrasante, no puedes prevalecer sobre ellos, porque ciertamente su Dios liberó a Abraham su padre de Ur Kasdim, y si te imaginas que los vas a destruir por la espada, ciertamente Isaac su padre fue liberado de ella, y un carnero fue puesto en su lugar. Y si con dura y rigurosa labor te imaginas que los vas a disminuir, tú no prevalecerás aún en esto, porque su padre Jacob sirvió a Labán en todo tipo de trabajo, y prosperó. Ahora por lo tanto, oh rey, oye mis palabras, porque este es el consejo que es aconsejado contra ellos, y del cual no te debes separar. Si complace al rey que él ordene que todos los hijos que nazcan desde este día en adelante, que sean echados al agua, porque esto puede borrar su nombre, porque ninguno de ellos, ni sus padres, fueron probados de esta manera. Y el rey oyó las palabras de Balaam, y la cosa complació al rey y los príncipes, y el rey hizo de acuerdo a la palabra de Balaam. Y el rey ordenó que una proclamación fuera hecha, y una ley decretada en toda la tierra de Egipto, diciendo: Todo hijo varón de los hebreos que nazca desde este día en adelante será echado al agua. Y Faraón llamó a sus sirvientes, diciendo: Ahora vayan y busquen en toda la tierra de Gosén donde están los hijos de Israel, y vean que todo varón nacido a los hebreos sea echado al río, pero toda hembra ustedes dejarán vivir. Y cuando los hijos de Israel oyeron esta cosa que Faraón había ordenado, de echar sus hijos varones al río, algunos del pueblo se separaron de sus esposas y otros se unieron más. Y desde ese día en adelante, cuando el tiempo de dar a luz venía a esas mujeres en Israel que habían permanecido con sus esposos, ellas iban al campo para dar a luz allí, y ellas daban a luz en el campo, y dejaban a los niños en el campo y regresaban a casa. Y Yahvé, quien había prometido a sus padres multiplicarlos, envió a uno de sus ángeles ministradores que están en el cielo, a lavar a cada niño en agua, y a ungirlos y envolverlo, y a poner en sus manos 2 piedras lisas, de una manaba leche y de la otra miel, y él causaba que su pelo creciera hasta las rodillas, por lo cual se podían cubrir, para confortarlos y se agarraran a él, por su compasión por ellos. Y cuando el Todopoderoso tuvo compasión sobre ellos y tuvo el deseo de multiplicarlos sobre la faz de la tierra, él ordenó a su tierra a recibirlos y preservarlos en ella hasta el tiempo que crecieran. Después de lo cual la tierra abría su boca y los vomitaba, y ellos brotaban de la ciudad como herbario de la tierra, y hierba del bosque, y cada uno regresaba a su familia y a la casa de su padre, y permanecían con ellos. Y todos los bebés de los hijos de Israel estaban en la tierra como hierba del campo, por la misericordia del Todopoderoso hacia ellos. Y cuando todos los egipcios vieron esta cosa, ellos fueron al campo con su yugo de bueyes y su arado, y ellos lo araban como uno ara la tierra en tiempo de siembra. Y cuando ellos araban no podían dañar a los infantes de los hijos de Israel, así que el pueblo aumentó y creció extremadamente.
Y Faraón ordenó diariamente a sus oficiales ir a Gosén para buscar los bebés de los hijos de Israel, y cuando ellos encontraran uno, ellos lo habrían de tomar de los brazos de su madre por la fuerza, pero la hembra la habrían de dejar con su madre. Así hicieron los egipcios a los israelitas todos los días. Capítulo 68. El nacimiento de Moisés. Y fue en ese tiempo que el Espíritu del Todopoderoso estaba sobre Miriam, la hija de Emrem, la hermana de Aarón, y ella salió por su casa y profetizó, diciendo: He aquí que un hijo será nacido a nosotros de mi padre y mi madre en este tiempo. Y él salvará a Israel de las manos de Egipto. Y cuando Emrem oyó las palabras de su hija, él fue y trajo de regreso a su esposa a la casa, después que él la había despedido cuando Faraón ordenó que todos los hijos varones de la casa de Jacob fueran echados al agua. Así que Emrem tomó a Jochebed su esposa. 3 años después que él la había despedido, y él vino a ella y ella fue preñada. Y al final de 7 meses de su concepción ella dio a luz un hijo, y toda la casa fue llena con una gran luz como la luz del sol y la luna en el tiempo que brillan. Y cuando la mujer vio que el niño era hermoso y placentero a la vista, ella lo escondió por 3 meses en una habitación interna. En aquellos días los egipcios conspiraban para destruir a todos los hebreos allí. Y las mujeres egipcias fueron a Gosén donde estaban los hijos de Israel, y ellas se llevaban a sus pequeños sobre sus hombros, los bebés que aún no hablaban. Y en esos días cuando las mujeres de los hijos de Israel daban a luz, cada mujer escondía a su hijo de delante de los egipcios, para que los egipcios no supieran que ellas habían dado a luz, y no los pudieran destruir de la tierra. Y las mujeres egipcias venían a Gosén y sus hijos que no podían hablar estaban sobre sus hombros, y cuando una mujer egipcia venía a la casa de una hebrea, su bebé comenzaba a llorar. Y cuando lloraba, el niño que estaba en la habitación interna respondía, así que las mujeres egipcias se iban y lo decían en la casa de Faraón. Y Faraón mandaba a sus oficiales a tomar los niños y matarlos, así hacían los egipcios a las mujeres hebreas todos los días. Y fue en ese tiempo, como 3 meses después que Jochebed escondió a su hijo, que la cosa fue conocida en la casa de Faraón. Y la mujer se apresuró a sacar a su hijo antes de que los oficiales vinieran, y ella hizo un arca de junco, y la cubrió con cieno y brea, y puso al niño en ella, y la puso en el borde del río. Y su hermana Miriam se paró lejos para ver qué sucedía al niño, y qué se haría de sus palabras. Y el Todopoderoso envió en ese tiempo un calor terrible sobre la tierra de Egipto, que quemaba la carne del hombre como el sol en su circuito. Y grandemente oprimió a los egipcios. Y todos los egipcios descendían al río a bañarse, por causa del calor consumidor que quemaba su carne. Y Batia, la hija de Faraón, también fue a bañarse en el río, debido al calor abrasador, y sus sirvientas caminaban por el borde del río, como todas las mujeres de Egipto. Y Batia alzó sus ojos al río y ella vio el arca sobre el río, y mandó a su sirvienta a buscarla. Y ella la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y ella tuvo compasión de él, y ella dijo: Este es un niño de los hebreos. Y todas las mujeres de Egipto que caminaban por el borde del río deseaban darle de mamar, pero él no mamaba, porque esta cosa era de Yahweh, para devolverlo al pecho de su madre. Y Miriam su hermana estaba en ese momento con las mujeres de Egipto por el borde del río, y ella vio esta cosa y ella dijo a la hija de Faraón: ¿Quieres que vaya a buscar una nodriza de entre las mujeres hebreas para que amamante al niño? Y la hija de Faraón le dijo a ella: Ve, y la joven fue y llamó a la madre de la criatura. Y la hija de Faraón dijo a Jochebed: Toma este niño y amamántalo por mí, y yo te pagaré tus jornales, 2 piezas de plata diarias. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Y al final de 2 años, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, y él fue para ella como un hijo, y ella llamó su nombre Moisés. Porque ella dijo: Yo lo saqué a él del agua. Y Emrem su padre llamó su nombre Abar, porque él dijo: Fue por el que se juntó con su esposa a quien había despedido. Y Jochebed llamó su nombre Yecutiel, porque ella dijo: Yo he esperado por él en el Todopoderoso, y el Todopoderoso lo restauró a mí. Y Miriam su hermana lo llamó Yed, porque ella descendió tras él al río para ver cuál sería su fin. Y a Aarón su hermano llamó su nombre Abisanug, diciendo: Mi padre dejó a mi madre y regresó a ella por causa de él.
Y Keat el padre de Emem llamó su nombre a Victor, porque por causa de él el Todopoderoso reparó la brecha de la casa de Jacob, para que ya ellos no tuvieran que echar al río sus hijos varones. Y la nodriza lo llamó Abisojo, diciendo, en su tabernáculo estuvo escondido por 3 meses por causa de los hijos de Cam. Y todo Israel llamó su nombre Chemayá, hijo de Netanel, porque ellos dijeron, en sus días el Todopoderoso ha oído sus clamores, y los ha rescatado de sus opresores. Y Moisés estaba en la casa de Faraón, y fue para Batia, la hija de Faraón, como un hijo, y Moisés creció entre los hijos del rey. Capítulo 69. La crueldad de Egipto. Y el rey de Edom murió en esos días, en el año 18 de su reinado, y fue sepultado en su templo que él edificó para sí como residencia real en la tierra de Edom. Y los hijos de Esaú enviaron a Pite cual está sobre el río, y buscaron de allí un hombre joven de ojos bellos y hermoso aspecto, cuyo nombre era Saúl, y lo hicieron rey en lugar de Chamla. Y Saúl reinó sobre todos los hijos de Esaú en la tierra de Edom por 40 años. Y cuando Faraón vio que el consejo de Balaam que él había aconsejado con respecto a los hijos de Israel no funcionó, sino que ellos aún eran fructíferos y se multiplicaban por la tierra de Egipto, entonces Faraón ordenó una proclamación que debía ser anunciada por toda la tierra de Egipto a los hijos de Israel, diciendo, ningún hombre disminuirá nada de su labor diaria. Y el hombre que sea encontrado deficiente en su labor que él hace diariamente, ya sea en mortero o ladrillos, entonces su hijo menor será puesto en su lugar. Y la labor de Egipto se endureció sobre los hijos de Israel en esos días, y he aquí que si un ladrillo estaba deficiente en la labor diaria de cualquier hombre, los egipcios agarraban su hijo menor a la fuerza de su madre, y lo ponían en la edificación en lugar del ladrillo que su padre dejó deficiente. Y los hombres de Egipto hicieron así a todos los hijos de Israel día a día por largo tiempo. Pero la tribu de Leví en ese tiempo no trabajaba con los israelitas sus hermanos, porque los hijos de Leví conocían la astucia de los egipcios cual ellos ejercitaron al principio con los israelitas. Capítulo 70. El primer sábado oficial. Y al 3er año del nacimiento de Moisés, Faraón estaba sentado en un banquete, cuando Alparanit la reina estaba sentada a su derecha y Batia a su izquierda, y el niño Moisés estaba en sus regazos, y Balaam el hijo de Bior con sus 2 hijos. Y todos los príncipes del reino estaban sentados a la mesa en la presencia del rey. Y el niño extendió su mano sobre la cabeza del rey, y quitó la corona de la cabeza del rey y la puso sobre su propia cabeza. Y cuando el rey y los príncipes vieron la obra que el niño había hecho, el rey y los príncipes estaban aterrorizados, y un hombre expresó estupefacción a su vecino. Y el rey dijo a los príncipes que estaban delante de él en la mesa, ¿qué hablan ustedes, y qué dicen ustedes, o ustedes príncipes, en este asunto, y cuál será el juicio contra el niño a causa de este acto? Y Balaam el hijo de Bior el mago respondió delante del rey y los príncipes, y él dijo, ¿recuerdas ahora, oh mi señor el rey, el sueño que tú soñaste hace ya muchos años, y que tu sirviente interpretó para ti? Ahora, por lo tanto, este es el niño de los niños hebreos, en quien el Espíritu del Todopoderoso está, y que no se imagine mi señor el rey que este niño hizo eso sin conocimiento. Porque él es un niño hebreo y entendimiento y sabiduría están con él, aunque aún sea un niño, y con sabiduría él ha hecho esto y ha escogido para él mismo el reino de Egipto. Porque esta es la forma de todos los hebreos para engañar a reyes y nobles, hacer todas esas cosas con astucia, para hacer que los reyes de la tierra y sus hombres tiemblen. Seguramente tú sabes que Abraham su padre actuó así, y así engañó al ejército de Nimrod rey de Babel, y a Abimelech rey de Girar, y que él poseyó para sí la tierra de los hijos de Het y todos los reinos de Canaán. Y que él descendió a Egipto y dijo de Sara su esposa, ella es mi hermana, para engañar a Egipto y a su rey. Su hijo Isaac también lo hizo cuando él fue a vivir a Girar, y su poder prevaleció sobre el ejército de Abimelech rey de los filisteos. Y él también pensó hacer que el reino de los filisteos tropezara, en decir que Rebeca su esposa era su hermana. Jacob también trató traicioneramente con su hermano, y tomó de su mano su primogenitura y su bendición. Y fue entonces a Padan Aram a la casa de Labán el hermano de su madre, y con astucia obtuvo de él sus hijas, su ganado, y todo lo perteneciente a él, y huyó y regresó a la tierra de Canaán a su padre.
Sus hijos vendieron a su hermano José, quien descendió a Egipto y fue un esclavo, y fue puesto en la casa de prisión por 12 años. Hasta que el antiguo faraón soñó sueños, y lo sacó de la casa de prisión, y lo engrandeció por encima de todos los príncipes de Egipto por causa de la interpretación de los sueños de él. Y cuando el Todopoderoso causó una hambruna por toda la tierra, él envió y trajo a su padre y a todos sus hermanos, y toda la casa de su padre, y los sostuvo sin precio ni recompensa, y trajo a los egipcios por esclavos. Ahora, por lo tanto, mi señor y rey, este niño se ha levantado en Egipto en lugar de ellos, para hacer de acuerdo a sus obras, y para jugar con todos los reyes, príncipes y jueces. Si le complace al rey, derramemos su sangre sobre la tierra. No sea que crezca y quite el gobierno de tu mano, con la esperanza que Egipto perezca después que él haya reinado. Y Balaam dijo al rey: déjanos además llamar a todos los jueces de Egipto y a los sabios aquí, y para que sepamos si el juicio de muerte es debido a este niño como tú has dicho, y entonces lo mataremos. Y Faraón envió y llamó a todos los hombres sabios de Egipto, y ellos vinieron delante de su presencia, y el ángel de Yahweh vino entre ellos, y él era como uno de los hombres sabios de Egipto. Y el rey dijo a los hombres sabios: seguramente ustedes han oído lo que este niño hebreo que está en la casa ha hecho, y así Balaam ha juzgado en este asunto. Y ahora, juzguen ustedes también y vean que es debido a este niño por el acto que ha cometido. Y el ángel, quien parecía como uno de los hombres sabios de Faraón, respondió y dijo como sigue: delante de todos los hombres sabios de Egipto y delante del rey y los príncipes, si le complace al rey, que el rey envíe por hombres que traigan una piedra de ónice y un carbón de fuego, y que los ponga delante del niño, y si el niño extiende su mano hacia la piedra de ónice, entonces sabremos que en sabiduría el niño ha hecho todo lo que ha hecho, y tenemos que matarlo. Pero si extiende su mano hacia el carbón, entonces sabremos que no fue con conocimiento que él hizo esta cosa, y él vivirá. Y la cosa pareció buena en los ojos del rey y los príncipes, así que el rey hizo conforme a la palabra del ángel de Yahweh. Y el rey ordenó que la piedra de ónice y el carbón fueran traídos y puestos delante del niño Moisés. Y ellos pusieron al niño delante de ello, y el niño intentó extender su mano hacia la piedra de ónice, pero el ángel de Yahweh tomó su mano y la puso sobre el carbón, y el carbón se apagó en su mano. Y lo alzó y lo puso en su boca, y quemó parte de sus labios y parte de su lengua, y se puso adolorido de lengua y boca. Y cuando el rey y príncipes vieron esto, ellos supieron que Moisés no había actuado con sabiduría en quitar la corona de la cabeza del rey. Así que el rey y los príncipes se abstuvieron de matar al niño, y así Moisés permaneció en la casa de Faraón, creciendo, y Yahweh estaba con él. Y mientras el niño estaba en la casa del rey, él estaba vestido de escarlata y creció entre los hijos del rey. Y cuando creció en la casa del rey, Batia, la hija de Faraón, lo consideraba como un hijo, y toda la casa de Faraón lo honraba, y todos los hombres de Egipto tenían miedo de él. Y él salía diariamente e iba a la tierra de Gosén, donde sus hermanos, los hijos de Israel, estaban, y Moisés los veía diariamente en escasez de aliento y trabajo gravoso. Y Moisés les preguntó, diciendo: ¿cuál es la razón por la cual este trabajo es impuesto a ustedes día a día? Y ellos le contaron todo lo que había caído sobre ellos y todas las órdenes que Faraón había puesto sobre ellos antes de su nacimiento. Y ellos le dijeron de todos los consejos con los cuales Balaam el hijo de Beor había aconsejado contra ellos, y lo que él había aconsejado contra Moisés para matarlo cuando él había quitado la corona del rey de su cabeza. Y cuando Moisés oyó esas cosas, su ira fue rebullida contra Balaam. Y él pensó en matarlo, y él estaba en emboscada por el día a día. Y Balaam tenía miedo de Moisés, y él y sus 2 hijos se levantaron y se fueron de Egipto, y ellos huyeron y entregaron sus almas y se trasladaron a la tierra de Cus, a Quiquianus, rey de Cus. Y Moisés estaba en la casa del rey saliendo y entrando, Yahweh le dio favor a los ojos de Faraón, y a los ojos de todos sus sirvientes. Y en los ojos de toda la gente de Egipto, y ellos amaban a Moisés en extremo. Y el día llegó cuando Moisés fue a Gosén a ver a sus hermanos, y él vio a los hijos de Israel con sus cargas y trabajos gravosos, y Moisés estaba entristecido por causa de ellos. Y Moisés regresó a Egipto y vino a la casa de Faraón, y vino delante del rey, y Moisés se inclinó delante del rey. Y Moisés dijo a Faraón: por favor, mi señor, yo he venido buscando una pequeña petición de ti,
no vuelvas mi rostro vacío, y Faraón le dijo a él, habla. Y Moisés dijo a Faraón, que les sea dado a tus sirvientes los hijos de Israel que están en Gosén un día de descanso de sus labores. Y el rey respondió a Moisés y dijo, he aquí que yo he levantado tu rostro en este asunto para otorgar tu petición. Y Faraón ordenó que una proclamación fuera hecha en Egipto y Gosén, diciendo, a ustedes, todos los hijos de Israel, así dice el rey, por 6 días ustedes harán su trabajo y labor, pero el día séptimo ustedes descansarán. Y no harán ningún trabajo, así harán todos los días, como el rey y Moisés el hijo de Batia han ordenado. Y Moisés se regocijó a esta cosa que el rey le había otorgado, y todos los hijos de Israel hicieron como Moisés había ordenado. Porque esto era de Yahweh para todos los hijos de Israel, porque Yahweh había comenzado a recordarse de los hijos de Israel para salvarlos por amor a sus padres. Y Yahweh estaba con Moisés y su fama se extendió por todo Egipto. Y Moisés se volvió grande a los ojos de todos los egipcios, y a los ojos de todos los hijos de Israel, buscando el bien para su pueblo Israel, hablando palabras de paz referente a ellos al rey. Capítulo 71. Moisés mata a un egipcio. Y cuando Moisés tenía 18 años de edad él deseaba ver a su padre y madre y fue a la tierra de Gosén, y Moisés estaba cerca de Gosén, él vino al lugar donde estaban los hijos de Israel trabajando. Y él observó sus cargas, y él vio un egipcio golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Y cuando el hombre que estaba siendo golpeado vio a Moisés él corrió hacia él por ayuda, porque el hombre Moisés era grandemente respetado en la casa de Faraón, y le dijo a él, mi señor atiéndeme, este egipcio vino a mi casa de noche, me ató y vino sobre mi esposa en mi presencia, y ahora él busca quitarme a mi esposa. Y cuando Moisés oyó esta cosa perversa, su ira fue rebullida contra el egipcio. Y él se volvió a este lado y al otro, y cuando vio que no había ningún hombre él golpeó al egipcio y lo escondió en la arena, y liberó al hebreo de la mano de aquel que lo golpeó. Y el hebreo fue a su casa y Moisés regresó a su hogar, y fue y regresó a la casa del rey. Y cuando el hombre regresó a su casa él pensó en repudiar a su esposa, porque no era correcto en la casa de Jacob, para un hombre venir a su esposa después de haber sido profanada. Y la mujer fue y se lo dijo a sus hermanos, y los hermanos de la mujer buscaron matarlo, y él huyó a su casa y escapó. Y en el segundo día Moisés salió a sus hermanos, y vio, he aquí que 2 hombres estaban peleando. Y él dijo al perverso, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió y le dijo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como hiciste con el egipcio? Y Moisés tuvo miedo, y dijo, seguramente este asunto es conocido. Y Faraón oyó de este asunto y él ordenó que Moisés fuera muerto, así que el Todopoderoso envió a su ángel, y él apareció a Faraón con semejanza del capitán de la guardia. Y el ángel de Yahweh tomó la espada de la mano del capitán de la guardia, y quitó su cabeza con ella, porque la semejanza del capitán de la guardia fue vuelta a la semejanza de Moisés. Y el ángel de Yahweh tomó la mano derecha de Moisés, y lo sacó de Egipto, y lo puso fuera de la frontera de Egipto, una distancia de un viaje de 40 días. Y Aarón su hermano permaneció solo en la tierra de Egipto, y él profetizó a los hijos de Israel, diciendo, así dice Yahweh, el Dios de sus padres, echen cada hombre las abominaciones de sus ojos, no se profanen así con los ídolos de Egipto. Y los hijos de Israel se rebelaron y no escucharon a Aarón en ese momento. Y Yahweh pensó en destruirlos. Si no hubiera sido que Yahweh recordó el pacto que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. En aquellos días la mano de Faraón continuaba siendo severa sobre los hijos de Israel, y él los apabullaba y los oprimía hasta el tiempo que el Todopoderoso envió su palabra y se fijó en ellos. Capítulo 72. Moisés huye de Egipto. Y fue en esos días que hubo una gran guerra entre los hijos de Cus y los hijos del este y Aram, y ellos se rebelaron contra el rey de Cus en cuyas manos ellos estaban. Así, pues, Kikianus rey de Cus salió con todos los hijos de Cus, un pueblo numeroso como la arena, y él fue a pelear contra Aram y los hijos del este, para traerlos bajo sujeción. Y cuando Kikianus salió él dejó a Balaam el mago y a sus 2 hijos para cuidar la ciudad y la clase más baja de gente de la tierra. Así que Kikianus salió a Aram y a los hijos del este, y él peleó contra ellos y los golpeó, y ellos cayeron heridos delante de Kikianus y su gente.
Y él tomó a muchos de ellos cautivos y los trajo bajo sujeción como antes, y él acampó en su tierra para tomar tributo de ellos como siempre. Y Balaam el hijo de Beor, cuando el rey de Cus lo había dejado para cuidar la ciudad y a los pobres de la ciudad, él se levantó y aconsejó a la gente de la ciudad que se levantaran contra el rey Kikianus, que no lo dejaran entrar en la ciudad cuando él regresara. Y la gente de la tierra lo escucharon a él, y ellos juraron a él y lo hicieron rey sobre la tierra, y sus 2 hijos por capitanes del ejército. Y ellos se levantaron y ellos edificaron sobre el muro de la ciudad en las 2 esquinas, edificaron un edificio fuerte en extremo. Y en la tercera esquina ellos cavaron trincheras sin número, entre la ciudad y el río que rodeaba toda la tierra de Cus, y ellos hicieron que las aguas irrumpieran desde allí. Y en la cuarta esquina ellos reunieron un número de serpientes por sus conjuros y hechizos, y ellos fortificaron la ciudad y vivieron en ella, y ni uno de ellos salía o entraba delante de ellos. Y Kikianus peleó contra Aram y los hijos del este y los sometió como antes, y ellos le dieron su tributo usual, y él fue y regresó a su tierra. Y cuando Kikianus rey de Cus se acercó a su ciudad y todos los capitanes de sus fuerzas con él, ellos alzaron sus ojos y vieron que los muros de la ciudad habían sido edificados hacia arriba, y estaban grandemente elevados, así que los hombres estaban estupefactos con esto. Y ellos se dijeron uno al otro, es porque ellos vieron que nos demorábamos en la batalla y estaban atemorizados de nosotros. Por lo tanto, ellos han hecho esta cosa y han levantado los muros de la ciudad para que los reyes de Canaán no vinieran en batalla contra ellos. Y el rey y sus tropas se acercaron a las puertas de la ciudad, y ellos miraron y he aquí que todas las puertas de la ciudad estaban cerradas, y ellos llamaron a los centinelas y dijeron, «Abran para nosotros para que podamos entrar en la ciudad». Pero los centinelas rehusaron abrir bajo las órdenes de Balaam el mago, su rey, ellos no les permitieron entrar en la ciudad. Y ellos levantaron una batalla opuesto a las puertas de la ciudad, y 130 hombres del ejército de Kikianus cayeron ese día. Y el próximo día ellos siguieron peleando y ellos pelearon a un lado del río, ellos trataron de pasar pero no pudieron, así que algunos se hundieron en los pozos y murieron. Así que el rey ordenó cortar los árboles y hacer balsas, sobre las cuales podrían pasar a ellos, y así lo hicieron. Y cuando llegaron al lugar de las zanjas, las aguas dieron un vuelco por molinos, y 200 hombres sobre las balsas se ahogaron. Y en el tercer día ellos vinieron a pelear en la esquina de las serpientes. Pero no se pudieron acercar porque las serpientes mataron a 170 hombres de ellos, y ellos cesaron de pelear contra Cus, y ellos asediaron a Cus por 9 años, ninguna persona entraba y ninguna salía. En aquel tiempo que la guerra y el asedio estaban contra Cus, Moisés huyó de Egipto de Faraón quien lo buscaba para matarlo por el haber matado al egipcio. Y Moisés tenía 18 años de edad cuando huyó de Egipto de la presencia de Faraón, y él huyó y escapó al campamento de Kikianus, cual en ese tiempo estaba asediando a Cus. Y Moisés estuvo 9 años en el campamento de Kikianus rey de Cus, todo el tiempo ellos estaban asediando a Cus y Moisés salía y entraba con ellos. Y el rey y los príncipes y todos los hombres peleando amaban a Moisés, porque él era grande y digno, su talla moral era como un león noble, su rostro era como el sol, y su fortaleza era como la del león, y él era consejero del rey. Y al final de 9 años Kikianus fue sobrecogido con una enfermedad mortal, y su enfermedad prevaleció sobre él, y él murió en el 7º día. Y sus sirvientes lo embalsamaron y lo llevaron y lo sepultaron opuesto a las puertas de la ciudad, al norte de la tierra Egipto. Y ellos edificaron sobre él un elegante y fuerte y alto edificio, y pusieron grandes piedras abajo. Y los escribas del rey grabaron sobre esas piedras todo el poder de su rey Kikianus, y todas sus batallas que él había peleado, he aquí que están escritas hasta este día. Ahora después de la muerte del rey Kikianus de Cus sus hombres y tropas se entristecieron mucho a causa de la guerra. Así que ellos se dijeron uno al otro, denos consejo en lo que debemos hacer este día, puesto que hemos residido en el desierto por 9 años fuera de nuestros hogares. Si decimos que pelearemos contra la ciudad muchos de nosotros caerán heridos o muertos, y si permanecemos aquí en el asedio también moriremos. Y ahora todos los reyes de Aram y los hijos del este oirán que nuestro rey está muerto, y ellos nos atacarán de repente de una forma hostil, y ellos pelearán contra nosotros y no nos dejarán un remanente de nosotros. Ahora,
Por lo tanto, vayamos y nombremos un rey sobre nosotros, y permanezcamos en el asedio hasta que la ciudad sea entregada a nosotros. Y ellos deseaban escoger por rey ese día un hombre del ejército de Quiquianus, y ellos no encontraron ninguno mejor que Moisés para reinar sobre ellos. Y ellos se apresuraron y despojaron de cada hombre sus atuendos y los echaron en la tierra e hicieron un gran montón y pusieron a Moisés sobre él. Y ellos se levantaron y llamaron con la trompeta delante de él, y dijeron, que el rey viva, que el rey viva. Y toda la gente y nobles juraron delante de él darle por esposa a Adonia la reina, la Cusita, esposa de Quiquianus, y ellos hicieron a Moisés rey sobre ellos en ese día. Y toda la gente de Cus hicieron una proclamación ese día, diciendo, todo hombre tiene que dar algo a Moisés de lo que está en su posesión. Y ellos extendieron una sábana sobre el montón, y todos los hombres echaron algo de lo que tenían, uno un arete de oro, otro una moneda. También piedras de ónice y piedras preciosas, perlas y mármol los hijos de Cus echaron a Moisés sobre el montón, también oro y plata en gran abundancia. Y Moisés tomó todo el oro y la plata, todas las vasijas, todo el ónice y las piedras preciosas, cuales todos los hijos de Cus le habían dado, y él los puso entre sus tesoros. Y Moisés reinó sobre los hijos de Cus en ese día, en lugar de Quiquianus rey de Cus.